Fantástica y bendecida tarde, los saludamos una vez más aquí en Colombia con C, segundo video del día, hoy 9 de junio del 2025, cuando se están cumpliendo 1037 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo. He de decir que comienzo el video así un poco agitado, porque traía ya un guión, estaba en medio del video y acaba de lanzar Gustavo Petro en el momento que estoy grabando este contenido, acaba de enviar un post que podemos decir entonces que es una noticia de última hora. Y por supuesto, esta noticia tiene que ver con el atentado a Miguel Uribe. En videos anteriores, en el video anterior, incluso en el de el domingo, hablábamos de los esquemas de seguridad, ¿no? Gustavo Petro, cuando hizo esa locución después del fatídico hecho, pues dio una locución, como lo digo, y habló de los esquemas de seguridad. Nosotros también hemos hablado de los esquemas de seguridad, ustedes también han hablado de los esquemas de seguridad, y efectivamente, la noticia de última hora que tiene que ver con el atentado de Miguel Uribe va por ese lado, el esquema de seguridad, y ojo a lo que dice Gustavo Petro, gravísimo lo que dice. Es mi responsabilidad brindar la información que tenemos disponible. He afirmado que nos movemos en el terreno hasta ahora de hipótesis y son muchas y diferentes. No me gusta, y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel. He observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz. Y buscan es que el gobierno no apoye la clase trabajadora y popular del país. El mandato del pueblo entregado por mayoría en las elecciones del 2022 es que este es un gobierno de la paz, de la vida y del cambio en búsqueda de un Estado social de derecho y de justicia social. Un Estado social de derecho. Yo permanezco firme cumpliendo este mandato. Lamento que los contradictores sociales no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz es alcanzar justicia social. Por mi parte, debo informar que el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado, de 7 a 3 personas. Pedí en el Consejo de Seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho. Grave, ¿no? Gravísimo, gravísimo, gravísimo esto que acaba de publicar Gustavo Petro. Pues estaremos atentos a más información, como lo decimos, tenemos que ser responsables en el manejo de toda esta información, pero ya se van aclarando muchas cosas, ¿no? El arma, por ejemplo, también es otro de los temas que tocaremos acá en este contenido. Se supo que ese arma la trajeron de los Estados Unidos, que posiblemente, presuntamente ha sido utilizada en otros actos, en fin. Todo eso lo dijo la fiscal, eso lo veremos a continuación. Entonces, ahora sí, después de esta noticia de última hora, pues comenzamos con el contenido como lo tenía establecido anteriormente y lo que tenía preparado, que sea noticias que se han dado en las últimas horas. Lo primero que debemos de decir, y traemos aquí a Wilson Arias, es que a quienes desde su rabia y el cálculo electoral siguen sugiriendo que la izquierda mandó a atentar con Miguel Uribe, respetuosamente les pregunto, ¿ustedes creen que después del atentado el presidente Gustavo Petro subirá en las encuestas? ¿Ustedes piensan que esto hará más fácil el trámite de la irregularmente hundida consulta popular? ¿Ustedes piensan que el atentado beneficia a los candidatos progresistas a la presidencia o a los de centroderecha? ¿Ustedes creen que ese acto criminal ayuda al gobierno a avanzar en la agenda que consideramos de derechos para el pueblo? Los llamo a la sensatez. A todas luces no hay absolutamente ningún beneficio ni para nuestro sector político ni para nuestro gobierno. Unidad en torno a la no violencia. Por favor, mensaje de Wilson Arias, y nos sumamos pues también a ese mensaje. Hablando también de Miguel Uribe, supimos en las últimas horas que continúa en estado crítico y ha tenido una escasa respuesta a las intervenciones médicas que se le han practicado. Esto lo tomamos de RTBC y es el parte que se ha dado en las últimas horas. La Fundación Santa Fe informó este 9 de junio que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien recibió 3 disparos el pasado sábado durante un evento en Bogotá. La Fundación emitió ese comunicado en la mañana de este 9 de junio sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay,
Según la clínica, el estado de salud del político todavía es grave. El paciente Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados, se expresó en ese documento. Su situación reviste la máxima gravedad, por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado, como lo decimos. Es el último parte médico que ha emitido la Fundación Santa Fe de Bogotá y, por supuesto, seguimos pidiendo porque Miguel Uribe salga adelante de todo esto. Pero aparte de esto, como le digo, han pasado muchas cosas, ¿no? Yo incluso en la ventana de comunidad publiqué hace rato ya, publiqué una noticia que se había producido en las últimas horas y tiene que ver, ya pasando a otro tema, ¿no? Tiene que ver con Papá Pitufo. Hace 6 días Portugal negaba la libertad a Diego Marín, alias Papá Pitufo. La fiscalía lo solicitaba en extradición. Hoy la rueda gira. Portugal lo deja libre y ya no es considerado la máxima cabeza del contrabando. ¿Cuánta gente poderosa de cuántas décadas respira aliviada? Repito la pregunta. ¿Cuánta gente poderosa de cuántas décadas respira aliviada? Esa es la pregunta. Esto lo postea Carol Ann Figueroa y también, por supuesto, tiene razón. ¿Qué pasó? Pues que el Tribunal de Portugal le concedió la libertad provisional a alias Papá Pitufo, zar del contrabando. Esa es la otra noticia que traemos como los entremeses, ¿no? Los entrantes que tenemos siempre en nuestro contenido, porque ahora vamos a escuchar a la fiscal. Hablando otra vez, tenemos que volver al tema del atentado contra Miguel Uribe. Pero por supuesto, esta noticia teníamos también que darla, se ha dado en las últimas horas y ha tenido una reacción por parte de Gustavo Petro. Y vea lo que dice Gustavo Petro. Hasta este punto llegó mi acción por capturar al mayor contrabandista de Colombia y quizá su principal lavador de activos. Hablé con el presidente de España y con miembros portugueses de la Comisión Europea para que el contrabandista nos fuese entregado. La excusa que presentó el contrabandista, que era un perseguido del presidente, claro que debía perseguirlo porque es un gran criminal en Colombia y el mundo y tiene orden de captura en Colombia. Es un hecho que Colombia vive los 100 años de soledad. Rechazo esta conducta de los magistrados del Tribunal de Portugal. No sé si no le entregaron todas las pruebas que muestran las actividades ilícitas del contrabandista. No sé si hubo una negociación con el gobierno de los Estados Unidos que venía presionando una líder colombiana de la oposición con torvos intereses. Esto es triste. Esto es triste. Porque vea lo que dice Gustavo Petro al final. No sé si hubo una negociación con el gobierno de Estados Unidos que venía presionando una líder colombiana de la oposición con torvos intereses. O sea, se burlaron también en nuestra cara, ¿no? Y quedó, ¿cierto? Porque esa líder de la oposición seguramente andaba replicando y diciendo que el dinero de Papá Pitufo había entrado a la campaña de Gustavo Petro. Eso quedó entonces ahí y lo van a seguir utilizando. Es lo grave. Lo van a seguir utilizando en contra del gobierno y van a seguir con esa retórica, con esa mentira, divulgada por los medios que hablan de un lenguaje, de bajarle el tono al lenguaje, ¿no? Pero de ese lenguaje de odio, ¿no? Pero resulta que siguen haciéndolo. Y muchas veces ese lenguaje de odio no tiene que decir cosas graves, ¿no? Simplemente con mentir, con mostrar la información falsa. Eso es también un mensaje de odio. Un mensaje de burla al televidente, al oyente, al lector de esos medios. Eso también es odio. Claro que sí, y despierta y genera eso, porque nada más molesto que leer una información y darse cuenta que es una información sesgada, que está protegiendo los intereses de unos pocos. Y eso es lo que ha ocurrido en Colombia y en el mundo. También se manejan los intereses. Y ya gracias a las redes sociales, a canales alternativos, a información que circula por todas las redes, pues la gente también se entera que no siempre, y si lo digo no siempre es no casi siempre, o un 90% de las cosas que dicen son mentiras. Y aparte, no tienen ni la vergüenza de dar la cara cuando mienten. También otro tema que veremos a continuación en este contenido. Entonces, triste esto del Papá Pitufo, muy triste. Se siguen burlando de nosotros. Y aparte en todo esto que publicó la W, porque lo ponen como exclusiva, y tomamos acá entonces en la cuenta de X esta parte que dice, sí,
Celebramos que la fiscal haya considerado que Diego Marín no es el líder de ningún grupo criminal. John Villamil, abogado de alias Pitufo. ¿Perdón? Ahí sí, como dice don Ramón. Sí, celebramos que la fiscal haya considerado que Diego Marín no es el líder de ningún grupo criminal. John Villamil, abogado de alias Papa Pitufo. Esto es gravísimo también. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces lo que venía diciendo Gustavo Petro, que era que lo estaban acusando, era de contrabandista en algo, un delito menor a todo lo que había ocurrido. Entonces, ¿dónde están las pruebas? Lo dice Gustavo Petro en el post anterior, es que no se entregaron las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? 38 años delinquiendo. ¿Y va a quedar libre? Y sabemos todo lo que él sabe. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esta burla qué es? Y quedamos así. Y hasta el presidente dice que él ya no puede hacer nada más. Listo. Por toda la carita. Otra vez. Una vez más. Una vez más. Increíble. Esto es lo que también me preocupa. No sé si Gustavo Petro vio esta parte. Seguro que sí. Pero celebrar que la fiscal haya considerado que Diego Marín no es un líder de ningún grupo criminal, hágame el bendito favor. ¿A qué estamos? ¿En dónde estamos? ¿Ah? Qué triste. Tercer entrante. Hablábamos, nos lo preguntamos el fin de semana, nos lo preguntamos en el video anterior. ¿Qué pasará con la convocatoria pacífica a la movilización el 11 de junio? Pues continúa en pie. El Comando Nacional Unitario condena el atentado a Miguel Uribe Turbay y reitera su convocatoria pacífica a la movilización del 11 de junio. Es el comunicado que ha emitido entonces la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Aquí vemos el documento y entonces pues habrá movilización este 11 de junio. Atentos entonces, estaremos pendientes, puntos de partida, puntos de encuentro, en fin, pero el tercer entrante entonces que teníamos, que es algo también que estábamos pendientes, qué pasaba con esa movilización del 11 de junio, pues se confirma entonces que continúa en todo el país y por supuesto pues la convocatoria que hay en la ciudad de Cali, donde presuntamente Gustavo Petro estará, no sabemos Gustavo Petro si asistirá al final, si se confirma, en fin, pues estaremos atentos a todo eso. Y ahora sí, entonces vamos entrando más en profundidad y por supuesto tenemos que volver al tema del atentado, del grave atentado contra Miguel Uribe. Escuchamos a la fiscal general de la Nación decir en una rueda de prensa, como lo digo, entonces cambiamos de tema y vamos entonces a las declaraciones de la fiscal, ya que estábamos también hablando de ella precisamente. La fiscal general dice que construimos a partir de la evidencia, se podría pensar que hay varias hipótesis que el atentado pudo obedecer a un golpe contra la oposición o desestabilizar al gobierno. Podemos construir una gran cantidad de hipótesis, pero construimos a partir de la evidencia que recolectamos con una investigación seria. Son palabras que dio la fiscal general de la Nación y entonces aquí tengo un resumen de esa rueda de prensa que dio. Vamos a escuchar a la fiscal Luz Ariana Camargo. En el momento de la aprehensión del menor, quiero insistir en lo que ha transmitido el general Triana. En el momento de la aprehensión, al menor no le fue recuperado un celular. Primer punto, el celular, el tema del celular. Nosotros lo que hemos visto en los videos, que he comido pantalla viendo videos y todo lo que se ha publicado, incluso muchos todavía no han salido a la luz, o totalmente, sobre todo ese de los 7 minutos, cuando intentaron incluso apuñalar al joven, al muchacho, al sicario, ¿no? El tema del teléfono. En los videos que hemos visto, el muchacho dice varias veces, el joven dice varias veces, yo le doy los teléfonos, pero no se puede decir sí o no tenía teléfono, porque en ese momento no se puede decir que sí o no tenía teléfono, ¿no? El muchacho lo vimos, bueno, sí que es que no sé cómo decir, ¿no? El joven que atentó contra la vida de Miguel Uribe. Ahí lo vemos cuando sale del parque, incluso hay videos que han mostrado cómo sale después de recibir el impacto en la pierna. Él ahí no lleva ningún teléfono, pero una hora antes sí lleva teléfono. Entonces,
No, obviamente, si él va a hacer lo que hizo, accionar un arma, pues el teléfono no lo va a tener en la mano también, ¿no? Lo tendrá en el bolsillo. Cuando lo detienen, él dice, yo le doy los teléfonos, yo le doy los teléfonos. ¿Qué pasó con el teléfono? Si lo tenía o no lo tenía, no se sabe. No se sabe. Pero presumimos que lo tenía. ¿Por qué? Porque una hora antes pasó, y vean estas imágenes. Esa imagen que están viendo ahí es de él cuando pasa, como lo digo, a las 4:25 de la tarde, una hora antes del atentado. Ahí lo vemos y lo vemos perfectamente que lleva manipulando un teléfono. Ahí va y lleva el teléfono en la mano. Vea, ahí se hace, ahí le hice una ampliación. Vea. Ahí lo va, ahí lo lleva. Una hora antes del atentado volvemos a ver la imagen. ¿Qué pasó entonces con el teléfono? Como decimos, no se puede decir que en el momento de su captura él tuviera el teléfono, como también lo vemos que ahí va con una chaqueta, o un saco, un buzo, y después aparece solamente en camiseta, ¿no? Son otras de las cosas que también tenemos que analizar, porque ahí él pasa, lo volvemos a ver, él pasa con un buzo, ¿sí ven? No va en camiseta. Porque cuando comete el atentado, está en camiseta, se le ven las manos, las mangas peladas, pues. Vea, ahí lleva una chaqueta, un buzo, no sé, pero lleva algún accesorio. Incluso vemos vean otra vez, que se ve que lleva como una gorra roja, ¿no? Vea, una gorra roja. ¿Dónde quedaron el buzo? Voy a decir jersey, como dicen acá, me pega a veces. El buzo y la gorra. Y el teléfono, ¿no? Ahí ya serán las autoridades que investigan. Ahí se ve claramente que va con veas, una chaqueta, incluso ya como una cremallera. Y él en el momento que acciona el arma, pues obviamente no tiene la chaqueta, el teléfono no se sabe si lo tenga en el bolsillo o qué lo hizo, porque ni la chaqueta, ni la gorra, ni nada de eso aparece. Pero pues se identifica con el pantalón, que llama la atención también ese pantalón con un logo de la Warner, es que tiene, ¿no? Bueno, sigamos escuchando entonces a la fiscal porque el tema del teléfono es ese y sí se ve al muchacho pasar una hora y pico antes con el teléfono hablando o después manipulando el teléfono. Escuchemos otra vez a la fiscal Camargo. En el momento de la aprehensión del menor, quiero insistir en lo que ha transmitido el general Triana. En el momento de la aprehensión, al menor no le fue recuperado un celular. Sin embargo, estamos haciendo un rastreo porque en unas imágenes anteriores al atentado a él se le ve con un celular. Estamos identificando quién o en poder de quién pudo quedar este celular. No, la información que ha surgido, que se dice que es importante y que correspondería a ese celular, es una información falsa que circuló en algunos medios de comunicación, que no corresponde a este hecho. A eso es que nos referimos de Caracol, que ahorita también lo veremos. A ese caso es que se refiere que Caracol atribuyó Es que vean lo que pasa acá. Caracol sale y dice que tienen el chat del muchacho, de este joven. Entonces, y después, ¿dónde está el teléfono? Entonces pregúntenle a Caracol, ¿no? Después dijeron que era falso lo que había publicado y efectivamente lo que habían publicado era de otro hecho. Un robo, creo que era, un chat ahí de otra cosa. No tenía nada que ver con este caso. Pero aún así Caracol manipuló la información, como siempre, y salen y publican Caracol Radio y todo. Y publican el chat y lo hacen ver como exclusivo. Ahora veremos eso. Sigamos escuchando. Incluso tengo entendido que el medio que lo publicó ya aclaró que esa información correspondía a otro caso. Y esa es la desinformación a la que se refiere el general Triana, que es muy grave, porque se revuelven cosas ciertas con cosas falsas y se genera una gran confusión. Y pues yo creo que eso no le ayuda a la investigación. Les comento en qué va lo del menor. El menor recibió en el mismo lugar de los hechos un disparo en una pierna que tenía por propósito evitar su huida. Pero además él fue alcanzado por personas de la comunidad y fue agredido. Fue trasladado la policía una vez pudo controlar la situación.
porque pues incluso esto hubiera podido terminar en unos lamentables hechos, cuando se pudo controlar la situación y se pudo tomar control de ella. El menor fue trasladado a un centro asistencial donde ha recibido atención desde el día sábado en la tarde. Como les comentaba en la respuesta anterior, esta mañana fue intervenido quirúrgicamente. El día de ayer, aunque él estaba alerta, estuvo todo el tiempo asistido por un defensor público y estuvo presente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también estuvo presente la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto, la Fiscalía también hizo presencia. No se inició interrogatorio con él porque no estaba en condiciones para hacerlo. En la tarde, pues ya se puso a disposición de un juez de control de garantías en horas de la tarde para efectos de la legalización de la captura. Efectivamente, la audiencia se inició sobre la medianoche y concluyó en horas del amanecer, sobre las 2 de la mañana. La juez que le correspondió impartió legalidad a la captura y tenemos hoy la continuación de esa audiencia a las 3 de la tarde. Nosotros, por supuesto, dentro del marco que regula la responsabilidad penal de los adolescentes, nosotros tenemos el deber como Fiscalía de hacer acercamientos, porque allá, a diferencia de lo que sucede en la justicia para adultos, el principio, la regla general que opera es que los adolescentes sean amparados por un principio de oportunidad que tiene por propósito generar una política restaurativa frente al menor infractor. Entonces nosotros hablamos de otra lógica, de un proceso que aunque tiene los mismos pasos de un proceso ordinario, una imputación, probablemente una medida de aseguramiento, una acusación, la judicialización en esos términos es la excepción y la regla es llegar a un acuerdo donde podamos realizar una labor restaurativa y educativa respecto del menor. Así está concebida la ley que regula la responsabilidad penal de adolescentes. Y exactamente, pues esa es la línea en la que vamos a Entonces, pues ahí están las dudas del teléfono. ¿Dónde quedó el teléfono, la chaqueta y la gorra? ¿Dónde quedó? Porque y ese pelo, bueno, el pelo sí es como, no es postizo, ¿no? También yo llegué a pensar, bueno, eso ya son hipótesis, eso ya dejémoselos a las autoridades. Pero el tema del teléfono sí es algo extraño, ¿no? ¿Qué pasó? Y lo que dice la fiscal es verdad. Yo vi un video de 7 minutos. En el momento de la detención, recién lo detuvieron. Y había un policía con él. Un policía que impidió, bueno, medio. Y habían 2 personas ahí también de civil. No sé si también sean agentes o qué serán, o del equipo de seguridad. Pero no pudieron evitar que llegara ese tipo de la chaqueta roja. Y le pegó 2 patadas en la cara después de que estaba esposado contra el piso y boca abajo. Él le pegó 2 patadas y ahí es donde le sale esa sangre que se ve al lado de la cara de este joven, de este muchacho, bueno, del sicario. Y intentó varias veces, eso también lo comenté en otro video, intentó varias veces pegarle una puñalada. Intentó apuñalarlo varias veces y decía, no lo defienda, y se metía la mano así, no lo defienda, no sé si llegó a sacar el arma, pero ahí. Después llega un policía, cuando llegaron ya refuerzos, llegó el policía y este tipo volvió y le pegó otra patada en la cara y el policía ahí sí lo paró, le dijo, oiga, ¿usted qué? Que no lo defiendan, ¿qué tal? Y entonces fue cuando le dije, ¿usted es que tiene algo acá o qué? Ni más, no se volvió a saber. El tipo, en lo que yo vi en el video, no se alcanzó, porque también, oiga, se pudo llevar el teléfono. El tipo no se alcanza a llegar hasta tocar, pues, a este joven, al joven que accionó el arma en contra de Miguel Uribe, no sé cómo es el sicario, sí. Entonces, pues eso queda, ¿no? Hay que ver qué pasó ahí y quién era esa persona.
La Policía Nacional también ya identificó dónde fue adquirida el arma y se está realizando labores para identificar cómo pudo llegar a Colombia. Son palabras también de la fiscal general. Escuchemos el estudio del arma incautada en el lugar de los hechos y de 12 vainillas que también se recuperaron. También estamos mirando pues sistemas de funcionamiento. Se hicieron las labores para identificar la prueba de absorción atómica con el joven aprehendido en el lugar de los hechos en flagrancia, y se dispuso aplicar el SUCOBA para establecer la uniprocedencia entre el arma utilizada con otros posibles eventos delictivos, que esta suele ser una prueba que nos da muchas luces respecto de el grupo criminal que puede estar tras el aleve atentado contra el senador Miguel Uribe. También la Policía Nacional ha hecho labores muy importantes para identificar el origen de esa arma. Ya identificó dónde fue adquirida y se está realizando las actividades de investigación relacionadas a cómo pudo llegar a Colombia esa arma. Estaremos atentos a que sigan avanzando las investigaciones. Y para cerrar el tema por hoy, ¿no? En este video, porque tenemos que pasar a otro que es bastante importante, y es la invitación, ¿no?, que hizo el presidente Gustavo Petro a todos los partidos políticos, y ya vimos cómo no van a asistir, varios de esos partidos no van a asistir al encuentro que ha programado Gustavo Petro. Triste. Pero entonces, para cerrar el tema del atentado contra Miguel Uribe por el día de hoy, por supuesto, Gustavo González. Si un medio lanza una mentira y luego se desmiente sin dar la cara, no está informando, está manipulando con premeditación y cobardía. Y publica acá, esto fue lo que publicó Caracol Radio. Este es uno de los chats del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe. Tiene que ser hoy, a la hora que sea. Esa fue la orden de un sujeto con el nombre de John Steven. Le dio al menor de 15 años. Mire la gravedad de lo que publicaron. Repetimos, esto es falso. Esto es falso. No, porque si no, entonces el teléfono lo tiene Caracol. ¿No? ¿O qué pasó ahí? Entonces dice acá otro post: los chats atribuidos a joven que disparó contra Miguel Uribe son de otro caso judicial. Y lo escriben así: los mensajes de WhatsApp publicados están relacionados con un hurto y no con el atentado al precandidato. Listo. Así. Así lo publican. Entonces lo que dice Gustavo González es verdad. No solo lo manipulan con premeditación, también contribuyen a desviar las investigaciones. Publica Esperancita Uribe, y lo dijo la propia fiscal, lo dijo claramente, ¿no? Entonces, pues ahí queda. El chat que está pendiente por mostrarse era ese chat del que había publicado Caracol. Listo. Pasamos a otro tema que también es tendencia, digámoslo así, el día de hoy. Y es esa reunión, ¿no? Una reunión, como dice Gustavo Petro, aquí lanzó: no buscar la unidad del país para detener la violencia es, en mi opinión, ponerse al lado precisamente de lo que quieren los asesinos. Insistiremos. Independientemente de su posición, fortaleceremos los esquemas de seguridad de toda la oposición y de nuestros hijos. Algunos partidos, publica la FM, algunos partidos políticos no asistirán a la reunión con el presidente Petro tras atentado contra Miguel Uribe. Y entonces, aquí vemos el post del presidente citando a la FM. Entonces decimos: señores de los partidos políticos, ¿por qué no son coherentes? ¿Por qué si dicen que no más violencia, que no más lenguaje incitador al odio, deciden no ir a la reunión con el presidente Gustavo Petro? ¿Por qué no van? Y le dicen todo eso que piensan y abogan por una mejor salida para Colombia. Hablen, pero no, es que ni eso, ¿no? Y en este momento que precisamente se está haciendo ese llamado, lo que dice Gustavo Petro es que va a continuar y que va a insistir. Otra opinión de secreto a voces: rechazar la invitación del gobierno de Gustavo Petro por parte de los partidos políticos de la oposición no es prudente. Precisamente en este momento, con los trágicos acontecimientos, es importante tener un encuentro cara a cara con el presidente, buscar consensos para buscar las garantías necesarias y coherentes. Este es precisamente un espacio para decirse las cosas de frente, pero con prudencia, reconociendo errores entre las partes, el diálogo violento de ambas partes.
y las fallas en la seguridad de los candidatos. Es un post de Secreto a Voces. Y pues, ya ustedes tendrán su opinión, ¿no? Como lo dice ahí también Secreto a Voces, es una opinión, es la opinión de él. Pero la parte que dice rechazar la invitación del gobierno de Gustavo Petro por parte de los partidos políticos no es prudente, y precisamente en este momento era lo que se esperaba, ¿no? Sin embargo, como lo decimos y como lo leímos anteriormente, pues Gustavo Petro va a seguir insistiendo, ¿no? También hubo mucha polémica porque Armando Benedetti citó a esa reunión: ante la ley, como ministro del Interior soy el presidente de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Por eso la he convocado y por pedimiento de otros entes del Estado. Asistirán los organismos de control, la organización electoral, la cúpula de la fuerza pública, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros. Ahora, cada partido y movimiento político tiene la libertad de ir o no ir. Sin embargo, ahí se abordará, entre otros, el tema de seguridad de precandidatas y precandidatos presidenciales. Hago un llamado a los partidos y movimientos políticos a que asistan. Es una citación institucional que no tiene nada que ver con temas políticos. Es el post, como lo decimos, de Armando Benedetti, también que crearon polémica, que Armando Benedetti era el que había citado, y en fin. Wilson Arias también reacciona ante esta negativa. El gobierno del presidente Gustavo Petro convocó a todos los partidos hoy a una cumbre para la seguridad y la no violencia. Hasta el momento, Centro Democrático, Cambio Radical y Liberal han desistido de asistir. Les pregunto, ¿qué ganamos como país cerrándonos al diálogo? ¿Ah? Esa es la pregunta. Y por otro lado, también hemos visto que aparte de la no asistencia y lo que han manifestado, por ejemplo, el Centro Democrático, acá dice: nuestro corazón nos indica que la única prioridad es la vida y salud de Miguel. El Centro Democrático tampoco asistirá a los encuentros convocados por el gobierno Petro esta tarde ante el atentado que sufrió Miguel Turbay. Álvaro Uribe, por supuesto: mientras Miguel se debate por la vida, el gobierno habla de otros temas. Desde su seno nos invitan a buscar acuerdos para prevenir nuevas masacres, y la inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en su contra. Dice Álvaro Uribe, atentado, habla de Álvaro Uribe. Gustavo Petro también habla de amenazas, incluso de los hijos. Ay, Dios, disimular no es lo de él, dice el pastor Sade respecto a ese post de Álvaro Uribe, ¿no? Y también, aparte, la manifestación de estos partidos políticos, ¿no? Dice, por ejemplo, el expresidente Santos, que también aparte propone que un acuerdo político para que Gustavo Petro para que retire la consulta popular. ¿Perdón? Es que eso es lo que han querido siempre, dice el pastor Sade. No dan puntada sin dedal. Santos propone ese acuerdo político para que retire la consulta popular. Otro, César Gaviria le pide al presidente Gustavo Petro frenar el trámite de la consulta popular usando como argumento el atentado contra Miguel Uribe. Santos, Uribe, Gaviria. Pues tuvo respuesta de la de Gaviria, tuvo respuesta de Gustavo Petro. Le informa al expresidente de la República, César Gaviria, que una de las hipótesis, ojo con este post también, aún no rechazadas del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, es que provenga de un grupo con capacidad de matar, enemigo del gobierno y de la consulta popular. Si no, ¿por qué amenazan a hijos de miembros del gobierno y los propios hijos de Gustavo Petro? Uno de los más afectados con el atentado después del senador Miguel y de su familia es el gobierno. El actual clima de tensión nace cuando 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado decidieron sin discutir hundir la reforma laboral aprobada en la Cámara de Representantes. Gustavo Petro dice eso, ¿no? Y por supuesto que sí, esa decisión, esa burla que le hicieron al pueblo, esos senadores, esos 8 senadores, generó una tensión, y mire en lo que vamos. Todo por burlarse del pueblo. Y miren cuáles son las intenciones, miren todo como de una vez aparece inmediatamente, que llama a atar caos, ¿no? A que no se haga la consulta popular. ¿A cambio de qué? O sea, todos los que acabaron con los derechos laborales, ahora todos en gallada votan y manifiestan que por el atentado de Miguel Uribe no se haga la consulta popular. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Entonces, esa decisión, ¿qué? Porque todos coordinados salen a pedir eso. Y el tema, la consulta popular. Entonces, ¿qué era lo que pretendían? ¿Desestabilizar al gobierno presuntamente? Y aún así dicen que el atentado viene de este lado. Esperemos las investigaciones.
Pero aquí hay muchas cosas extrañas. Todos tenemos hipótesis. Todos. No somos jueces, no somos investigadores, pero las tenemos y somos libres de tenerla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya van muchas cosas, por ejemplo, el tema del esquema de seguridad, son cosas que ya las conocemos y del actuar, ¿no? Y del actuar de, vamos a bajarle el lenguaje, ¿no? El actuar de esos. Entonces, triste todo esto. Otro que sale de la calle dice, en los 90 sabíamos que era un fenómeno delincuencial, hoy no sabemos, lo que sí sabemos es que hay un propósito político, lo del pasado era delincuencia, pero lo de ahora es política. ¿Perdón? ¿Perdón? Un cretino como de la calle ahora, perdón. Un HP, honorable parlamentario como de la calle, dice eso. Óscar Javier Parra le responde, lo que dice el senador de la calle no es cierto. Los magnicidios y gran parte de la violencia de los 80 y los 90 fueron crímenes políticos. ¿Cómo va a decir este tipo que no? Puros crímenes políticos con responsabilidad de agentes del Estado. Es un hecho sustentado por procesos judiciales y otros esfuerzos de reconstrucción de memoria. Oiga, ¿cómo le dio al clavo Gustavo Petro sin nombrarlo? El que estaba muy bravo, quería volver al club de la oligarquía. Estaba bravo porque ya no lo llamaban, ¿no? Por haber hecho el acuerdo de paz. Humberto de la Calle, otro que debe tenerse en cuenta en el momento de esas elecciones. Impresionante. Y sabemos que tiene su gente para llegar allá. Entonces, ¿cómo combatimos eso? Pues nosotros llenando esas sillas, quitándole las sillas, todas esas sillas que hay allá, se las quitamos como con votos. Y más, y más, y más, que llegue la bancada y quitamos todas esas sillas para que queden fuera. Esa es la forma, porque esa gente tiene la maquinaria. Esa gente tiene los votos necesarios. Como la Miranda y como la Juinao, tienen los votos para llegar allá. De nosotros depende quitar las sillas. Y las sillas las quitamos 55-86, 55 senadores, 86 representantes a la Cámara. Esa es la forma. Esa es la forma. Vamos a ver también qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la consulta popular. Vamos a ver el miércoles esa movilización. Vamos a ver Gustavo Petro qué va a decir, si va a participar. Eso lo estaremos confirmando. Pero estamos atentos. Ojo, ¿cómo se está utilizando el atentado con fines políticos? Y no digan que no. Entonces eso también hace que sigan creciendo nuestros pensamientos y nuestras hipótesis. Queremos saber la verdad de esto. Queremos saber, estaremos atentos. Estaba mirando ahora, no sé si por el hecho de ser menor de edad se haga público la audiencia de imputación o alguna audiencia que se hará, lo que hablaba la fiscal a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, perdón. Acabo de mirar el complejo superior de la judicatura y no veo ninguna audiencia. Espere, me pego otra vez la pasadita por allá a ver si encontramos algo de pronto. Si está transmitiéndose esto en vivo, no, por el momento no. Ahí están con el Matarife revolcándose, a ver, por acá, no hay nada por el momento. Entonces vamos a esperar qué ocurre con esa audiencia, con esa audiencia, llamémosla así, que habló la propia fiscal general de la Nación. Listo, pues llegamos así, vea cómo vamos, a las ñapitas en nuestro contenido, ya lo saben, el bonus track, el vendaje de aquí en Colombia con C. Primer ñapita entonces, Miguel Ángel del Río. El único efecto perverso de devorarnos unos a otros en este momento crítico de polarización es permitirle la ventaja a la criminalidad. Siguiente ñapita, y esta vez tiene que ver Catherine Miranda. Por ahí la vieron en la miniatura, ¿no? Dice Catherine Miranda que de mi parte no asistiré a ninguna reunión con el presidente Gustavo Petro. ¿Perdón? Dice Jaime Raúl Salamanca. Con el mayor respeto, pero es que no eres vocera del partido. Pero Duvalier Sánchez, que es nuestro vocero del Partido Verde, asistirá. Y yo también asistiré. Así que deja al lado la mezquindad política. Es el momento de grandeza. Es que a usted nadie la ha invitado, señora Miranda, ¿no?
A usted nadie la ha invitado. Y bueno, dejamos así este contenido hasta el día de hoy. Estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro por si hay algún post después de los últimos posts que ha enviado. Hágame el favor, pues miren acá otro post. El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino. Lo recogió en uno de sus programas y pasó a uno de los programas de mi gobierno, Jóvenes en Paz. Allí el informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró 2 meses, no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente. Dice acá Flor Cadena, un niño víctima de maltrato y abandono no se transforma en 2 meses. Esos programas deben ser más sensibles de acuerdo a la afectación de cada niño. Son opiniones de la gente, opiniones en ese caso de Flor Cadena, pero vea lo que ha dicho y ha posteado Gustavo Petro también hace poco. Y hablábamos en el video anterior también, ¿no? Los jóvenes y el enfoque que le dimos en el video anterior al niño, al joven sicario, al niño sicario. Triste todo esto. Llegamos entonces así, ahora sí, al final de este contenido. Nos vemos en la próxima. Quiero enviarle un abrazote ancestral desde la distancia a una persona que me escribió desde Japón, pero me fue imposible leer el nombre porque sale en japonés. Así que si me está viendo, muchas gracias también. Y también quiero enviarle un saludo a Jorge Montenegro, que nos escribió desde Yopal. Jorge, muchísimas gracias por tu mensaje. Un abrazo grande, un abrazo a todas las personas que nos escriben. Nos tomaremos el tiempo, por supuesto, de responder y de sobre todo nombrarlos acá, que es lo que a mí me gusta. Entonces, sin más, los dejo. Feliz resto de día. Abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular, pero lo enfocamos con C de cambio. Gracias y hasta la próxima. ¡Mua! Chao.